y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Yo siempre he tenido la opinión que si no hubiera habido este momento aquí en Getsemaní, hubiera sido prácticamente ir a la cruz y cargar nuestros pecados y morir en nuestro lugar, porque fue aquí en Getsemaní donde el Señor Jesucristo, no lo dice según la versión de Mateo, dice que se desgarró, se quebrantó hasta que su sudor parecía como grandes gotas de sangre, ¿no? Fue en este lugar donde él dijo que no se haga mi voluntad. Luego él tenía voluntad propia y podía haberse negado, podía haber evitado el martirio, el sufrimiento, pero renunció, ¿no? Renunció a su voluntad para asumir y hacer la voluntad del Padre. Y aquí es donde le pide a tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que oren con él, porque, como hemos leído, él dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Él sabía perfectamente lo que significaba renunciar a su voluntad y asumir la voluntad del Padre, lo sabía perfectamente, sabía todo lo que él esperaba en cuestión de horas. Aquí es donde fue prendido. ¿Se acuerdan que dice que vino una turba con palos y preguntando dónde está? Y él dijo: bueno, aquí estoy, soy yo, ¿verdad? Y aquí es donde Pedro le cortó la oreja a uno de los criados del sumo sacerdote, y aquí fue donde el Señor lo sanó. Pero ni aún así, viendo ese milagro espectacular, creyeron, sino que cuando él dijo yo soy, dice que todos cayeron a tierra, pero ni por esas se arrepintieron y desistieron en su ansia, ¿no? En su odio por el Señor. De aquí se lo llevan y ya toda la noche sabemos que va de un lugar a otro, de la casa de Caifás a la casa de Pilato, a la fortaleza de la Antonia, y finalmente aproximadamente como a las 6:30, 7 de la mañana lo clavan y muere a las 3 de la tarde. Es decir, que este lugar es muy importante porque fue en este lugar donde el Señor Jesucristo, repito, renunció a su voluntad. Pero hay un hecho significativo, ¿no? Y es que Pedro había dicho al Señor que le seguiría si fuera necesario hasta la muerte, ¿verdad? Pero fíjense el descenso de la vida de Pedro. Aquí es donde él utiliza una espada para defender al Señor, como si el Señor no se pudiera defender a sí mismo. Aquí es donde dice la Biblia que siguió al Señor, pero de lejos, hasta que llega a un lugar donde dice que se junta con los romanos y se calienta con un fuego ajeno, y finalmente todos sabemos que termina negando al Señor. Pero lo que me llama la atención de este pasaje es que dice que se quedaron dormidos, los tres. Pedro, Jacobo y Juan no fueron capaces de mantenerse despiertos y de orar con el Señor por lo menos una hora. Cuando días más tarde, y vamos a ir a ese lugar dentro de unos días, al mar de Galilea, al norte, cuando veamos que el Señor Jesucristo se aparece en la playa y les pregunta a sus discípulos si han pescado algo, ¿se acuerdan? Ellos le dijeron: no hemos pescado nada. Toda la noche hemos intentado pescar y no hemos tenido ningún resultado. Es curioso porque aquí una hora se quedaron dormidos y allá toda la noche estuvieron intentando pescar y no se quedaron dormidos, ¿no? A veces son esas contradicciones en las vidas de los creyentes que para el Señor siempre están cansados y no tienen tiempo, pero luego para sus cosas les sobra el tiempo y no se aburren, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Pero sobre todas las cosas, fue en este lugar donde el Señor se desahogó delante de la presencia del Padre. Y eso es una lección que creo que todos los creyentes tenemos que tener en cuenta en nuestra vida, porque van a haber momentos de presión, van a haber momentos de prueba, de dificultades, de obstáculos, pero tenemos que aprender a desahogarnos no con los hombres, sino aprender a desahogarnos y descansar y echar nuestras cargas ante el Señor Jesucristo, porque Él dice: venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿sí? Entonces aquí es donde ustedes pueden comprobar también pasajes tan interesantes, donde dice que estaba en la parte de allá, en el monte Moriah, en el templo, y al salir del templo, sus discípulos le muestran las piedras y todo lo relacionado con el templo, y es cuando él dice: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Si ustedes leen en el Evangelio de Mateo, el capítulo 20,
4, cuando el Señor les dice eso, Él está allí. Cuando salió del templo, lo leo literalmente, y se iba, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Y Él dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículos 1 y versículo 2, allá arriba. Versículo 3, y estando sentado en el monte de los olivos, aquí se aprecia. Cuando uno lee la Biblia parece que todo sucede en el mismo lugar, pero aquí te das cuenta que lo que dijo allí los puso a reflexionar, les trajo una cierta preocupación. ¿Cómo? Que nos van a destruir el templo, que no quedará piedra sobre piedra. Cruzan el torrente del Cedrón, llegan aquí y entonces se le acercaron sus discípulos. En otro evangelio dice que eran 4, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fijaros qué interesante en que entre el versículo 1 y 2 hay un espacio de tiempo, ya se encuentran al otro lado del monte, en este caso en el huerto de Getsemaní, y aquí es donde le hacen esa pregunta al maestro. Eso, si no estás aquí, no lo puedes apreciar, pero pienso que la mejor manera de aprender geografía bíblica es estando sobre el terreno. Por eso muchas veces lo que leemos así, versículo 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, a veces pasan muchas horas entre un versículo y otro, y a veces una cosa la dice en un lugar y la respuesta la da en otro lugar, y eso es muy interesante porque en ese intervalo de tiempo pues pueden ocurrir muchas cosas, muchos pensamientos, muchas reflexiones, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que en esta mañana el Señor nos está dando el privilegio a todos de estar en un lugar bíblicamente hablando muy importante, ¿verdad? Fue en este lugar donde el Señor fue quebrantado, así como las aceitunas se prensan para extraerle el oro líquido, ¿no?, que es el aceite. Pues aquí el Señor fue prensado, ¿no? Fue triturada su voluntad, y aquí es donde Él renuncia a su voluntad. Dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces yo creo que sería muy bueno que en esta mañana cerráramos nuestros ojos y oráramos al Señor por unos instantes y renunciáramos como Él hizo aquí también a nuestra propia voluntad. Que se haga única y exclusivamente la voluntad de Dios en tu vida. Es la única manera de que el respaldo y el favor de Dios siempre esté contigo. A veces hay una lucha entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Parece que la nuestra es mejor que la de Él, pero nada más lejos de la realidad, queridos hermanos. Yo pienso que es muy importante reconocer que a veces el Señor permite ciertas y determinadas situaciones en nuestra vida para que reflexionemos y nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Tengo mi agenda y quiero incluir en ella a Dios? ¿O estoy dispuesto a decir, si tengo que renunciar a algo que yo creo y me parece y pienso que puede ser bueno, pero que puede ser contraproducente en un futuro, pues pienso que lo mejor es decirle, Señor, ayúdame a someterme a tu voluntad, porque al fin y al cabo la voluntad de Dios es perfecta, la nuestra no siempre lo es, ¿de acuerdo? Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Dios mío, por este privilegio maravilloso que nos estás dando de poder visitar este país. Y en esta primera visita de la mañana, en este huerto de Getsemaní, donde tú fuiste quebrantado, donde te renunciaste a tu propia voluntad, donde asumiste, Señor, el precio de entregar tu vida por nosotros, nosotros queremos en esta mañana no solamente darte gracias, sino también pedirte, Señor, que estemos dispuestos, si es necesario, renunciar en momentos puntuales de nuestra vida a nuestra propia voluntad. Para que no, Señor, no entremos en un conflicto de voluntades, para que no estemos peleando contigo en ningún momento, sino que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, el que nos guíe y nos ilumine y nos muestre el camino a seguir, y que podamos con tu ayuda y con tu bendición agradarte en todo lo que hagamos y digamos a lo largo de nuestra vida. Señor, bendícenos en este día, Dios mío, abre nuestros ojos para que nos demos cuenta de la importancia que
lugares bíblicos y para que nos demos cuenta, Señor, que sin ti no somos absolutamente nada. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu muerte, gracias por tu sangre derramada en aquella cruz por nuestros pecados. Queremos en esta mañana darte toda la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres el único digno de recibirla, Señor. Y enséñanos tus caminos, enséñanos tus sendas, que nunca nos apartemos de ellas y que siempre nuestro corazón esté alineado con el tuyo, Dios mío. Gracias, Padre Santo, gracias por todas las lecciones que nos diste y nos das cada día. Pedimos tu bendición para nuestras vidas y te pedimos todo en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo.